Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Entramos dentro de la parte de la comunión de los santos a partir de el punto 949, donde se describen cuáles son la comunión de estos bienes espirituales. Comenzamos leyendo el punto 949, que dice así: En la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Este es un texto, Hechos 2, versículo 42, un texto en torno al cual hoy vamos a hacer la catequesis. Un texto fundamental que describe cuáles son los rasgos principales de esa comunión. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Bien, lo primero, la primera afirmación es que la comunidad primitiva de Jerusalén, y bueno, pues ya sabéis que nosotros le damos una importancia especial, ¿no?, a la comunidad primitiva y a los primeros siglos de la Iglesia especialmente, ¿no?, porque allí vemos una comunidad que vivió muy de cerca el mensaje de Jesucristo. Tendría sus pecados como nosotros, porque además el mismo Hechos de los Apóstoles se manifiestan esos pecados, pero la proximidad que tuvieron a la predicación de Jesucristo, el hecho de que ellos pudiesen conocer hasta contemporáneos de Jesucristo, ¿no?, el hecho de que ellos pudieron recibir no únicamente la predicación o la palabra de Dios puesta por escrito en los evangelios como tenemos nosotros, sino que pudieron recibir la predicación oral, o sea, el testimonio directo de quienes habían conocido a Jesucristo, ¿no?, la tradición oral que llamamos, no solo la tradición puesta por escrito. Bueno, pues eso da particular fuerza, ¿no?, y particular valor, ¿eh? La Iglesia, de hecho, a la hora de elaborar su teología o de desarrollar la expresión de su fe, como hace este catecismo, recurre en primer lugar a la palabra de Dios puesta por escrito, pero en segundo lugar recurre a los santos padres de los primeros siglos de la Iglesia, lo que se llama la patrología, los padres de los primeros siglos de la Iglesia, para ver cómo ellos recibieron, cómo ellos entendieron las palabras de Jesús. Por eso nos importa mucho ver de qué manera, ¿no?, pues vivía la primitiva comunidad cristiana esa comunión. En primer lugar dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, lo cual quiere decir pues que la comunión, en primer lugar, es una comunión en la fe. La fe de los fieles, dice, es la fe de la Iglesia recibida de los apóstoles, tesoro de vida. Bien, una vez más insistimos en un concepto básico, ¿no?, en un concepto básico que ya hemos tenido ocasión de comentar en algún momento, pero que insistimos una vez más en él. Cuando se dice que acudían a la enseñanza de los apóstoles, cuando dice el catecismo que la fe es recibida de los apóstoles, se está subrayando que no somos dueños de la fe. Se está estamos transmitiendo algo de lo que no somos dueños. San Pablo en otros pasajes dice: he recibido del Señor una tradición que a su vez yo os transmito. Dice un texto básico también, ¿no? Y después narra la institución de la Eucaristía. He recibido algo que os transmito. Es como diciendo: yo no soy quien, ni para quitar ni para añadir. Este es un depósito de fe del cual yo no soy dueño. Y ay de mí si me atreviese yo ahí a quitar o a poner como si yo fuese dueño de la fe. Uno recibe la fe como en un paño, como oro en paño, se dice, ¿verdad? Sin atreverse ahí a coger pues un estropajo y a estar ahí lijando, no, porque lo voy a rayar, porque ¿quién soy yo para estar ahí de alguna manera contaminando en vez de transmitiendo? La fe tiene pues un componente de transmisión, como cuando en una carrera de relevos uno recibe un testigo y tiene que llevarlo y transmitirlo. Esto es algo muy importante. De lo contrario, pues confundimos el tesoro, el depósito de la fe con la propia ideología.
con la propia ideología, con la propia el entendimiento personal de las cosas, y eso sería un gran error. Sería un gran pecado el que uno, pues incluso imaginaros el caso de un teólogo, de un sacerdote, de un catequista, bien sea seglar, bien sea sacerdote o religioso, es lo mismo el estado de vida que tenga, ¿no? Todos nosotros podemos cometer el mismo pecado, que imaginaros que un catequista, un sacerdote, pues en vez de vivir, o sea, aprovechar pues ese púlpito, ese lugar, esa catequesis, esa aula de catequesis, para transmitir la fe que hemos recibido, pues lo hiciese pues para difundir su propia ideología, difundir su propia forma de ver las cosas, ¿no? Estaría prostituyendo la fe, estaría prostituyéndola, porque ¿quién soy yo para utilizar, ¿no?, pues la Iglesia del Señor para difundir mi propia visión de las cosas? Si yo estoy allí siendo escuchado, si yo estoy ahora mismo, por ejemplo, en este caso en la radio, ¿no?, si estoy siendo escuchado no es porque me llame José Ignacio, ni porque me llame Juanito, ni porque me llame Pepito. Si yo estoy siendo escuchado ahora es porque los oyentes tienen derecho, ¿no?, pues a esperar de mí que lo que aquí se difunda sea la palabra de Cristo y el catecismo de la Iglesia Católica, no ni la ideología de José Ignacio ni la de Juanito, no, porque para eso no hemos puesto la radio, pues que sencillamente la Iglesia me ha encomendado a mí, y pongo este ejemplo, pero cada uno que se lo aplique a sí mismo, la Iglesia me ha encomendado a mí, o Radio María en este caso, ¿no?, me ha encomendado a mí este programa para transmitir fielmente el contenido del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Y el título del programa es Catecismo de la Iglesia Católica. No, el programa no tiene como título ideas de José Ignacio Munilla, pues no hay tal cosa, por lo tanto, insistimos un montón que la fe es transmitida porque ha sido recibida, y hay un depósito de fe ante el cual tenemos que ser fieles. No somos dueños de la fe que transmitimos. No estamos por encima de ella, estamos por debajo de ella. Por debajo de ella. Y esto es una cosa importantísima, porque a veces se refleja en muchas cosas, ¿no? Yo he tenido ocasión de ver algunos gestos, como que, por ejemplo, pues que si en una boda, pues en vez de leerse pues un texto de la palabra de Dios, se sustituye un texto de la palabra de Dios pues por una poesía. Y dice uno, pero ¿qué pasa? Que nos consideramos con la autoridad suficiente para que en vez de la palabra de Dios pongamos un texto de un poeta. Pero si ese texto no está inspirado por el Espíritu Santo, pero ¿cómo podemos nosotros considerarnos capaces o dueños de cambiar una cosa por la otra? Es decir, podemos poner un montón de ejemplos, porque este principio tiene muchas aplicaciones concretas. Hay otro segundo aspecto para profundizar en ello, cuando decimos que la comunión en la fe es un tesoro que se enriquece, cuando se comparte, dice este punto del catecismo. Eso es verdad, porque hablar de tesoro pues parece que tiene una connotación que podría ser equivocada, porque un tesoro uno lo mete en la caja fuerte, lo guarda con clave y no lo toca. No entendemos tesoro en ese sentido, No entendemos tesoro en ese sentido, porque uno a veces, con la fe a veces hacemos eso, ¿no? Lo guardamos internamente y bueno, pues dice uno, de este asunto casi además se vive a un nivel interno y uno no lo saca fuera, por miedo a prostituirlo ni lo toca, ¿no? No, eso tampoco es verdad, eso tampoco es correcto, es la interpretación correcta. La fe tiene que ser expresada y además uno se enriquece en la medida en que la comparte. Hoy en día tenemos el peligro, ¿no?, de tener muchas reticencias a compartir la fe, ¿no?, por muchos motivos. Recuerdo que una persona me decía, pues no hace mucho tiempo, me decía, yo prefiero no sacar temas de fe ante la gente, porque sacas esos temas y casi te quitan la fe que tienes, ¿no? Decía, estamos en un tiempo, ¿no?, pues suficientemente secularizado como para que muchos cristianos tengan miedo a compartir la fe o a hablar de temas de fe. Primero porque no están bien formados, y entonces al no estar bien formados dicen, me van a tapar la boca y no sé cómo contestar.
Segundo, porque hay respetos humanos. Hay respetos humanos y uno además vivimos en una sociedad secularizada en la que se reduce, se pretende, ¿no? Pues acotar la fe al fuero interno. Si en tu fuero interno pues tienes unas creencias, pues se te permite que en tu fuero interno las vivas, pero que no las exteriorices. Como si se dijese que el lugar para hablar de fe pues fuese el interior del recinto de la iglesia o de la sacristía. Pero es que es más, yo creo que también a veces en el interior de la sacristía o del recinto de la iglesia tenemos también nosotros, ¿no? Pues nuestras vergüenzas o nuestras dificultades de hablar de fe. Es más, a veces a los mismos sacerdotes o religiosos, ¿no? Nos es más fácil hablar de la fe o compartir la fe o la expresión de la fe con un seglar, con un laico, que con un compañero nuestro sacerdote. Sí, eso es cierto. Es cierto que a veces entre nosotros mismos pues tenemos un cierto respeto humano de hablar de Dios. Y nos hemos un poco acostumbrado a hablar de Dios a los demás, ¿no? Y eso pasa también en el matrimonio. En el matrimonio igual le es más fácil a un matrimonio hablar a su hijo de Dios que hablar entre el marido y mujer. Eso es otra tentación. Lo mismo que ocurre eso en el matrimonio, que me he acostumbrado a, pues eso, ¿no? A darle respuestas a mi hijo, a hablarle de Jesús a mi hijo, a hablarle de María a mi hijo, ¿no? Y uno dice, con mi marido lo hago. Igual también mi marido es creyente como yo, pero igual también él tiene la misma dificultad de comunicarse conmigo en la fe. También a los sacerdotes nos pasa lo mismo, que podemos llegar a tener una cierta dificultad, pues imagen, hábitos creados, que parece que hablar de Dios acaba siendo una especie de profesión en la que uno pues tiene una forma de un hábito desde un púlpito de hablar de Dios a los demás, pero luego resulta que se pone a comer con sus compañeros, ¿no? Y entonces allí se ruborizaría, ¿no? Si sacase esos temas en medio de la comida. Bueno, ¿y por qué? Todo ello es una tentación, ¿no? Una tentación porque la fe tiene que ser comunicada espontáneamente entre nosotros, espontáneamente entre nosotros. Hay muchos testimonios, por ejemplo, esa palabra de Santa Teresa de Jesús, cuando se dirige a sus hijas, ¿no? Carmelitas, y les dice, hermanas, o hablar de Dios o no hablar, que en casa de Teresa esta ciencia se profesa. Esa es una frase célebre que hemos visto a la entrada de muchos carmelos. O también aquella otra frase de Santo Domingo, o hablar de Dios o hablar con Dios. Se nos está con ello queriendo hacer pues una referencia a la importancia de que nuestras palabras no sean vanas, que no perdamos el tiempo pues en muchas conversaciones superficiales, que seamos capaces de ir a la esencia, ¿no? Cuántas conversaciones sobre temas que no tienen ninguna trascendencia y desaprovechamos nuestras conversaciones para profundizar la comunión en la fe. La fe se enriquece cuando se comparte. Se enriquece cuando se comparte, es así de cierto. Tenemos la experiencia de lo que es, pues, no únicamente esto, sino que psicológicamente es así. Cuando nosotros, un hijo llega a casa y nos ha pedido que le echemos una mano para hacer unos deberes o entender una lección, nos damos cuenta que al explicarle a nuestro hijo una cosa, es ese momento en el que tú la entiendes mejor. Una cosa se recibe mejor cuando se hace el esfuerzo de expresarla, de transmitirla. Entonces tú la recibes mejor. La fe se enriquece cuando se comparte, cuando se expresa. De lo contrario, algo que está vivido, ¿no?, en un tono meramente interiorista, que no ha sido expresado, ¿no?, pues uno todavía no la ha recibido plenamente. Yo hago mía la fe plenamente, paradójicamente, cuando he hecho el esfuerzo de expresarla y de transmitirla a los demás. Entonces me adhiero a ella con más fuerza. Dios se sirve muchas veces de darnos la tarea de la transmisión de la fe para fortalecer la nuestra. Son los que hemos recibido algún ministerio de predicación,
pues lo sabemos muy bien. Dios se ha servido de un don, mejor dicho, de un ministerio de transmisión de la palabra para fortalecer la fe del que la está proclamando. ¿Cuántas veces los que predicamos, según estamos diciendo una cosa, nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Según se lo decimos a los demás, nos decimos a nosotros mismos. Y eso va por ti, José Ignacio, el primero, o va por ti. Es así, o sea, Dios se sirve de ese ministerio para fortalecernos. La fe se fortalece en la medida en que se comparte, en la medida que se transmite. Bien, vamos por lo tanto a hacer un momento de descanso pidiendo este don, ¿no? El de la capacidad de transmitir, de compartir la fe, superando respetos humanos, ¿no? Superando hábitos adquiridos, superando nuestras vergüenzas, ¿no? Profundizando y compartiendo el mensaje de la fe. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas a las que no conocíamos de nunca, pero nos quedamos impresionados de la comunión tan grande que teníamos con ellas, porque compartíamos la misma fe, nos conocíamos en Cristo, antes de habernos conocido personalmente. Y dice uno, pero ¿qué comunión tan grande tengo con esta persona, a la cual no había conocido hasta ahora, por el hecho de que estábamos en comunión con Cristo, por el hecho de que compartíamos la misma fe? Hermanos en una misma fe, eso hermana tremendamente, ¿no? Los lazos de la unión en la fe son incluso superiores, ¿no?, a los lazos de la carne. Bien, lo meditamos y continuamos enseguida. Bien, el segundo punto, el 950, dice así: la comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la Iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. La comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos nos une a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación. Bien, aquí hay una expresión
una expresión en la que se nos habla de los sacramentos como comunión. Los sacramentos son una iniciativa de Dios, no olvidemos esto, son una iniciativa de Dios para hacer comunión con los hombres. Son puentes tendidos por Dios para entrar en comunión con nosotros. Antes de que nosotros buscásemos a Dios, Él nos buscaba a nosotros. Esto tiene que ser dicho una y otra vez. La iniciativa es de Dios para entrar en comunión con nosotros a través de los sacramentos. Por eso que hay que poner muy en crítica y en solfa, ¿no? Pues y a ese subjetivismo que tenemos en nuestra cultura, que viene a decir, bueno, a mí no me hace falta, ¿no? Pues ir a misa, a mí no me hace falta confesarme, a mí no me hace falta no sé qué. Cuando uno habla en esos términos, parece que está pensando que un sacramento es una especie de opción personal para entrar en comunión con Dios, si le viene bien o si lo entiende o si no lo entiende. Vamos a ver, un sacramento no es un camino personal. Antes que ser un camino personal, es una iniciativa de Dios para entrar en comunión con nosotros. Por lo tanto, rechazar un sacramento es rechazar un camino de Dios para llegar a nosotros. Esto tiene que ser visto desde los ojos de Dios, no únicamente desde mis ojos, desde mi percepción personal. Dios ha considerado oportuno entrar en comunión con nosotros a través de ese camino. ¿Quién soy yo, pues, para decir qué camino es bueno, qué camino no es bueno? O sea, los sacramentos son iniciativas de Dios para entrar en comunión con los hombres. Hay una distancia por naturaleza, ¿no? Por naturaleza, pues, infinita entre Dios y el hombre. Y esa distancia infinita ha sido recorrida por la gracia de Dios en Jesucristo, por la humanidad de Cristo, que ha unido esa distancia infinita entre Dios y el hombre. Y esa humanidad de Cristo es prolongada hoy en día en la Iglesia de los Sacramentos, que sigue entendiendo ese puente que une la orilla de la divinidad con nosotros. Dicho esto, pues añadamos que el catecismo matiza que si eso se puede decir de todos los sacramentos, de todos, especialmente es la Eucaristía en la que se subraya esto de una manera más fuerte. La Eucaristía realiza la comunión y supone la comunión entre nosotros. En primer lugar, los sacramentos exigen una comunión previa entre nosotros. Por eso, ayer mismo decíamos que recibir las cosas santas exigen, pues, estar en comunión con Dios, exigen haber hecho la paz con Dios, estar en gracia de Dios. Por ejemplo, también en Mateo 5:24 se dice: si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Vete primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelves y presentas tu ofrenda. Es decir, los sacramentos suponen previamente, no exigen previamente una comunión con Dios, una comunión con nuestros hermanos, una paz con nosotros mismos. No puede esa ofrenda presentada en el altar, pues sería verdaderamente falsa, incluso sería hasta de alguna manera pues una expresión en la que uno está profanando la fe, ¿no? Si no ha requerido previamente, si no ha realizado previamente, pues esa reconciliación que requiere, reconciliación con Dios y reconciliación con los hermanos. Por eso se dice en consonancia con este texto que hemos leído, de que antes de presentar la ofrenda reconcíliate. Por eso la Santa Misa, al comenzarla, se dice: antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por eso se dice en el rito de la comunión, antes de acercarse a recibir la comunión: daos fraternalmente la paz. Por eso digamos que se está subrayando de que los sacramentos
requieren previamente una comunión entre nosotros, porque si no sería una mentira, si no sería como querer tener una especie de propiedad particular de Dios, que Dios sea mi propiedad particular mía, sin que eso suponga una transformación mía previa. No, pues sería una falsedad. Dios no es mi propiedad particular, más bien yo soy propiedad de Dios, no Él propiedad mía. Y Dios quiere, por lo tanto, que nuestra comunión con Él suponga una comunión con los demás. Dice un autor espiritual que cada vez que nosotros elevamos los ojos al cielo y exclamamos Padre, Él nos responde diciendo, ¿dónde está tu hermano? Un poco en referencia a aquel texto de Caín, ¿no? En el que Yahvé le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Si tú a Dios te diriges diciéndole Padre, Él te responde diciendo, ¿dónde está tu hermano? Esa exigencia previa de comunión para recibir los sacramentos es complementada con otro aspecto, que si los sacramentos exigen una comunión previa, también es verdad que crean la comunión entre nosotros. La exigen, pero la crean. Y no es contradictorio. Son dos cosas complementarias, porque ayer también decíamos que recibir la Eucaristía exige estar en gracia de Dios, pero también es verdad que nos purifica y nos santifica, y borra nuestros pecados veniales, y es remedio para nuestra concupiscencia. O sea que las dos cosas son verdad. Los sacramentos suponen previamente una comunión entre nosotros, pero también es verdad que como esa comunión nunca es plena, siempre es perfectible, siempre es mejorable, pues esos sacramentos mejoran la comunión, la consolidan, la fortalecen. Son dos aspectos en los que debemos de complementarnos. Por eso se insiste, ¿no?, que la Eucaristía es uno de los sacramentos en los que más se manifiesta, en los que esa comunión se lleva a su culminación, Esto traducido, por ejemplo, también en lo que se llama también ¿por qué la Iglesia no nos permite comulgar pues en una celebración de otras iglesias cristianas que no están unidas con nuestra fe católica, ¿no?, y apostólica? Por ejemplo, cuando asistimos a una ceremonia pues de unos hermanos protestantes o anglicanos, etcétera, ¿no? ¿Por qué no se permite comulgar? Bueno, pues porque precisamente la comunión supone una unión previa que todavía no tenemos. La comunión supone no únicamente un vínculo mío para con Dios de línea directa, no, supone también una unión entre nosotros, ¿no? La comunión está significando una unión entre nosotros que si no tenemos, es incorrecto que comulguemos cuando todavía no hay una unión previa. Por lo tanto, un cristiano puede asistir, ¿no?, pues a una ceremonia con otros hermanos cristianos, pero sin embargo no debe de comulgar, según las normas de la Iglesia, pues de no ser que sea en una ceremonia con la Iglesia ortodoxa donde hay una comunión en la fe muy superior, y en caso de que sea necesario no tenga a mano la posibilidad de recibir los sacramentos en una iglesia católica. Esa matización también se hace con la Iglesia ortodoxa. Bien, pues vamos a hacer una breve reflexión y continuamos enseguida. El punto 951 dice: la comunión de los carismas
Primero hemos hablado de la comunión en la fe, segundo de la comunión de los sacramentos, tercero de la comunión de los carismas. En la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la Iglesia. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Se está aquí haciendo referencia, en este punto 951, a un texto de San Pablo a los Corintios, de la primera carta de San Pablo a los Corintios, que voy a leer en su integridad, porque es un texto básico, ¿no?, para hablar de la comunión de los carismas. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas esas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Bien, es un texto maravilloso en el que se remarca pues que los dones son dados para provecho común. Los dones, los carismas son dados para provecho común. Hay diversidad de ministerios, dice. Pues sí, y igual que existe el ministerio jerárquico de la Iglesia, también hay pues unos dones, unos ministerios carismáticos que pueden ser dados también por el Señor, no al margen del ministerio jerárquico, porque el ministerio jerárquico los discierne, etcétera, pero son también dones del Espíritu Santo a su Iglesia. Bueno, pues a mí esto me recuerda a la parábola de los talentos, a la parábola de los talentos, que tenemos que aplicarla a estos dones, a estos carismas que Dios da a su Iglesia. Los talentos no son solo, no tenemos que aplicarlo únicamente pues al dinero. Sabemos que la palabra talento, pues el talento era una moneda de aquellos tiempos, de los tiempos de Jesús. La parábola de los talentos puede ser entendida o aplicada pues a compartir el dinero recibido, puede ser aplicada a compartir las cualidades personales recibidas, puede ser entendida también como a compartir los carismas recibidos, no solo como las cualidades personales, sino también hasta como los carismas de Dios. Existía un pecado que denuncia la parábola de los talentos, el pecado de que uno se apropie indebidamente de los dones que Dios le ha dado, como si fuesen solo para él, y entierre esos talentos. El pecado de enterrar los talentos es propio de aquel que se cree dueño de ellos, como si fuesen solo para ti. Y uno los entierra pues quizás por cobardía, por no correr el riesgo de a ver cómo los pongo, al servicio de los demás. Por pereza, porque claro, siempre es más cómodo, pues ya sabemos, es más cómodo encerrarse en casa. Sea por miedo, sea por pereza, parece que la excusa que en la parábola del Evangelio pone aquel que enterró los talentos es el miedo. Tuve miedo y enterré, dice, tuve miedo, ¿sí? Uno puede tener miedo a arriesgar, puede tener miedo a hacer el esfuerzo de donación, de entrega, pero sin embargo hay que decir una y otra vez que el Señor está junto a nosotros cuando desarrollamos los talentos. No es que Él te dé un talento y luego Él desaparezca y te diga, a ver qué haces con él. No. Él tiene la asistencia del Espíritu Santo para que lo ejerzamos pues con corrección. Por lo tanto, nadie es dueño de los talentos que ha recibido.
y tiene la obligación moral de ponerlos al servicio de los demás para provecho común, dice aquí, para provecho común. Lo que gratis habéis recibido, dadlo gratis. Si el Señor te ha dado unos dones, pues entiéndelo como que has sido favorecido en favor de los demás. Y valga la redundancia. Los dones son para donarlos. Los favores recibidos de Dios son para favorecer. La gratuidad de Dios es pues para ser un don gratuito para los demás. Como lo he recibido, así lo transmito. San Francisco de Asís, allí en San Damián, todos recordamos, ¿no?, aquel pasaje de la vida de San Francisco en el que él recibe como una voz del Señor. Una voz del Señor que le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. Él se puso manos a la obra, ¿no?, a edificar los muros de aquella iglesia de San Damián, donde después iría su compañera Clara de Asís. Pero en realidad el Señor le estaba pidiendo algo más que la edificación de los muros de una capilla. Estaba pidiendo que pusiese todo el carisma que Dios le había dado a él, ¿no?, pues que lo pusiese al servicio de la iglesia. Cuando él le dice: reconstruye mi iglesia, le está diciendo: eso que yo he hecho en ti, pues tú ponlo al servicio de los demás. Acordaros de que Francisco de Asís fue el primer estigmatizado, el primero que llevó los estigmas de la pasión de Cristo en su carne, según sabemos. Bueno, pues un don tan grande como ese que Dios le dio, de ser pues un estigmatizado, no por amor a la pasión de Cristo, un don tan grande, le dice: reconstruye mi iglesia, levanta su espíritu, enamora de la pasión de Cristo, ¿no?, a todos aquellos con los que te encuentres en tu camino. Y ahí tenemos pues a un enamorado que enamora. Eso es así, la fe se contagia la fe se transmite por contagio. Los enamorados se enamoran, los que están enamorados de una cosa, pues verdaderamente no se la guardan para ellos mismos, sino que tienen una tendencia a la difusión tremenda, ¿no? Dios les hace verdaderamente, pues como esto es como los virus, ¿no?, que se contagian, tienen una facilidad tremenda de difusión. Los dones se contagian, los dones se transmiten, los dones han sido dados no para posesión propia, sino para edificación de la iglesia. También hay que esto también tiene otra perspectiva con la que tenemos que complementarlo, y es que cuando veamos otros dones que Dios ha puesto en otras personas, tenemos que tener prontitud para abrirnos a ellos. A veces también ocurre que tendemos a no entender lo que no tenemos nosotros. Y eso es una pobreza muy grande. Porque Dios ha dado carismas a otras personas que yo no tengo para complementar los que a mí me faltan. Por eso también es muy importante el que uno tenga prontitud para admirar la grandeza de Dios en los carismas que ha dado a los demás. O sea, no solo soy yo el que voy a enriquecer, también voy a ser enriquecido con los carismas de los demás. Y alabo a Dios porque veo en esa persona ese determinado carisma en el cual el Señor me está leccionando y Dios me está hablando en otros hermanos míos. Tenemos que ver también en muchos carismas que Dios ha puesto en nuestros hermanos como un libro abierto, ¿no?, como páginas de la palabra de Dios que nos están hablando nuestros hermanos. Ahora eso supone humildad, supone humildad, porque el que Dios nos hable a través de nuestros hermanos supone humildad grande, porque nos está hablando incluso en personas que son pecadoras. Y Dios me puede estar enseñando cosas en personas que son pecadoras, pero que eso no quita que tengan cosas muy concretas en las que enriquecerme. Sin embargo, nosotros podemos a veces rechazar dones de gracia que Dios pone a través de los demás por el hecho de que tienen un defecto, y como tienen un defecto los rechazamos así globalmente, no, fuera, porque este es un tal. Bueno, será un tal como yo seré un cual, pero el caso es que Dios a través de él me ha dicho una palabra de verdad. El caso es que Dios se ha servido de él para darme un ejemplo bueno
luego hay otros malos, pero ese ejemplo Dios en concreto me lo ha dado. O sea que para que esta doctrina de la comunión y los carismas la hagamos vida, hay que ser también muy humilde para recibir los dones que Dios ha dado a los demás. Que a veces es más fácil dar que recibir. Es verdad que cuesta dar, porque uno tiende a enterrar fácilmente los talentos, sí. Pero igual cuesta más recibir, porque recibir supone, pues eso, ¿no? Supone un don de humildad, un don de bueno, pues de postración ante otra persona que encima, si fuese Dios mismo en persona el que se manifestase, pero claro, como lo hace a través de un signo humilde, pues eso todavía nos humilla más, pero es necesario. Incluso fijaros, ¿no? Decía Unamuno, toma consejo hasta de tu enemigo, decía. Hasta en personas que tú las puedes considerar como enemigas, Dios te puede estar hablando a través de ellas. Dios puede estar transmitiéndote pues luces de Dios a través de personas que sean muy santas, será más fácil que lo haga, pero también a través de personas que no lo sean en absoluto. Quien está abierto a recibir la luz de Dios, los dones de Dios, pues puede enriquecerse de una manera pues insospechada. Bien, hemos más o menos completado el tiempo de la exposición del catecismo. Hemos tenido tiempo para hacer estos puntos del 949 al 951. Bien, hemos concluido el tiempo y damos gracias al Señor por haber podido compartir pues el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.